Bienvenidos una vez más al curso de razonamiento matemático, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, vamos a ver pues un tema muy importante y muy interesante, el cual es inductivo verbal. Sin más, muchachos, veamos pues de qué se trata. Muy bien, jóvenes, rápidamente, a través de la inducción se abordan las diferentes formas de cómo se puede leer una determinada palabra en diferentes tipos de arreglos. Una herramienta principal para ello es el triángulo de Pascal. Profesor, la gran pregunta es, ¿qué es el triángulo de Pascal? Bueno, el triángulo de Pascal o Tartaglia es un triángulo de números enteros infinito y simétrico. Recibe dicho nombre, ¿no?, de triángulo de Pascal en honor pues al matemático francés Blaise Pascal. Y bueno, básicamente el triángulo inicia de esta manera, ¿no? En la cima pues con el número 1 y luego de manera simétrica se repite ese número. Ahora, entre dos números juntos, ¿no?, entre dos números que están juntos, siempre en el medio y debajo de ellos se coloca pues la suma o el resultado de la suma, ¿no? 1 más 1, 2, y de manera simétrica se coloca nuevamente 1. Luego vuelvo y repito, entre dos números que están juntos se coloca el resultado, la suma, 1 más 2, 3, y luego 2 más 1, 3, y de manera simétrica se coloca pues nuevamente los números 1. Y así, ¿no? 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y de manera simétrica se coloca el 1. Y así pues de manera consecutiva seguimos sumando, 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, y se va repitiendo pues los números 1 de manera simétrica en las esquinas, bueno, al borde. Esto se va a dar pues de manera infinita, ¿no? Entonces vuelvo y repito, el triángulo de Pascal es un triángulo pues formado por números enteros, ¿no?, en este caso a partir del número 1, el cual es simétrico e infinito. Bueno, en este caso, jóvenes, dicho triángulo va a ser pues una herramienta a la hora de encontrar o de tratar de encontrar el número de maneras que se puede leer una determinada palabra en cualquier tipo de arreglo. Por ejemplo, aquí pregunta, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra rosa uniendo letras vecinas? Bueno, en este arreglo podemos observar pues que la palabra rosa la podemos leer de la siguiente manera. Observa, podemos leerla en este sentido, podemos leerla en este otro sentido, también así y también de esta manera. Es decir, hasta ahí tendríamos 4 maneras diferentes de poder leer la palabra rosa. Pero, ¿serán las únicas? No. También podemos leerla en este sentido, ¿no?, rosa, y también en este otro rosa. Ahí tenemos ya 6 formas distintas de poder leer dicha palabra. Y también podríamos leerla en este sentido, ¿no?, rosa, y también en este otro sentido. Es decir, teníamos 6 más las 2 que acabamos de ver, tendríamos 8 maneras diferentes pues de leer la palabra rosa. Pero dicho arreglo se puede asociar al triángulo de Pascal. En este caso observa que colocamos las 4 primeras filas y de acuerdo a esto se puede encontrar pues el número de maneras de leer la palabra rosa, simplemente como la suma de todos los números donde está la letra A, es decir, la última fila. ¿Y qué números están? Pues están el número 1, eso se le suma con 3, más 1, lo cual nos daría justamente lo que habíamos visto anteriormente, 8 maneras diferentes de poder leer la palabra rosa. Entonces, muchachos, vuelvo y repito, el triángulo de Pascal es una herramienta fundamental a la hora pues de resolver problemas donde nos piden de cuántas maneras se puede leer una determinada palabra. Bien, ahora, cuando se presentan arreglos triangulares como el que acabamos de ver anteriormente, donde debemos leer cierta palabra uniendo letras vecinas, podemos considerar lo siguiente. Observación. Arreglos de la siguiente forma. Tenemos aquí pues este arreglo, ¿no?, con las letras pues A, N, U, A, L, ¿no? En este caso, jóvenes, quiero que notes pues si quisiéramos aquí leer la palabra pues anual, ¿no?, estas letras forman la palabra anual, podríamos leerla en este sentido y también en este otro. Observa que cada letra puede unirse
con letras vecinas de dos maneras diferentes. Por ejemplo, la letra A con N se puede unir, ¿no?, en este sentido o en este otro. Tenemos dos formas diferentes. O N también con la letra U se puede unir de dos maneras diferentes. Luego, el número de maneras de leer la palabra anual se puede determinar de la siguiente expresión, mediante la siguiente expresión. El número de maneras sería pues igual a 2 elevado al número de letras menos 1. ¿Por qué 2? Porque cada letra se puede unir con letras vecinas de dos maneras diferentes, como puedes observar. Entonces, si aplicamos pues en este caso dicha expresión o propiedad, el número de maneras diferentes de leer pues la palabra anual sería en este caso 2 elevado a 5 menos 1. ¿Y por qué 5? Porque la palabra anual tiene 5 letras, menos 1, eso sería 2 a la 4, que sería 16. Ahora, quiero que también notes lo siguiente. Para poder aplicar dicha propiedad, aparte de que las letras de la palabra anual tengan esta forma triangular, quiero que te fijes pues que en cada fila debe de tener la misma letra, ¿no?, las mismas letras. Si no tuvieran las mismas letras, no se podría aplicar esta propiedad. Por ejemplo, aquí en la fila 1 tenemos la letra A, en la fila 2 tenemos N, ¿no?, letras iguales, en la fila 3 U, ¿no?, son letras iguales. A eso quiero que se entienda. Otra forma de arreglos es la que tú puedes observar aquí. Nota ahora que estas letras que forman la palabra anual se van a juntar, es decir, cada letra se va a unir con otras de tres maneras diferentes. Por ejemplo, si A se quiere unir con N, puedes unirla en este sentido, en este otro o en este otro. Es decir, hay tres maneras pues diferentes de unir pues, ¿no?, cada letra con otra, ¿no? Eso es lo que quiero que se note. Entonces, en este caso, para hallar pues el número de maneras de leer pues la palabra anual se determina mediante la siguiente expresión. ¿De qué manera, profesor? Como 3 elevado al número de letras menos 1. Es decir, quiero que observes pues que ahora colocamos 3 porque cada letra puede unirse con otras de tres maneras diferentes. Sigamos. Pero aquí la palabra anual, no te olvides que tenía pues 5 letras, es decir, sería 3 elevado a 5 menos 1, lo cual sería 3 a la 4, lo cual sería igual a 81, ¿no? 3 a la 4 igual a 81. Entonces, muchachos, estas observaciones nos van a ayudar mucho también de igual manera a la hora pues de resolver algunos problemas, ¿no?, de nuestra práctica dirigida. Bien, rápidamente vamos por el primer problema de la práctica dirigida. Pregunta pues, ¿no?, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra razonamiento uniendo letras consecutivas? Bueno, en este problema, en este arreglo que puedes observar, tenemos pues que hallar el número de maneras distintas de poder leer la palabra razonamiento. Resolución. Notamos que en el arreglo mostrado, para leer la palabra razonamiento, primero debemos leer la palabra razo y luego la palabra onamiento. Es decir, realizamos el cálculo en ambos arreglos triangulares mediante la fórmula establecida anteriormente. Observa pues que en ambos triángulos puedo aplicar la fórmula, ya que en este caso cada fila, por ejemplo en el triángulo rojo, en cada fila presentan las mismas letras: R, A, Z, O. Y en el triángulo verde igual: O, N, A, M, I, ¿no?, se ve en cada fila la misma letra. Aquí, por ejemplo, para leer la palabra razo, tendríamos que utilizar 2, ¿no?, 2 porque cada letra se une con letras vecinas mediante dos maneras diferentes, ¿no? Es decir, 2 elevado a 4 menos 1, que sería 3. 2 al cubo sería 8. Es decir, hay 8 formas de poder leer la palabra razo. Y aquí el número de formas de leer la palabra onamiento sería pues 2 elevado a 9 menos 1, ¿no? Onamiento tiene 9 letras, menos 1 sería pues 8. 2 a la 8 sería en este caso 256. Entonces, por lo tanto, el número de formas de leer la palabra razonamiento sería pues de la siguiente manera, como 8 multiplicado pues por 256, ¿no? Estas 8 formas se van a unir pues, ¿no?, con 256. Lo único que vamos a hacer es multiplicar, lo cual sería pues 2048. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la D de dado. Vuelvo y repito, lo único que se haría aquí es multiplicar.
estas 8 formas con estas 256 formas, ¿no?, de leer dichas palabras. Problema 2 pregunta en este caso de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra hábil uniendo letras vecinas. Bueno, para hallar el número de formas de leer la palabra hábil, buscamos asociar dicha palabra a un arreglo triangular en el que podamos aplicar la fórmula. Quiero que notes lo siguiente: la palabra hábil en este arreglo puedo buscar, ¿no?, la forma de un triángulo para poder utilizar la fórmula. Y observas en el triángulo verde, ¿no?, tenemos solo el triángulo verde, la letra H, A, B y L, ¿no? O sea, podemos aplicar la fórmula así porque en cada fila se repite la misma letra. Es decir, tendríamos pues 2 elevado a 5 menos 1, ya que hábil presenta 5 letras, sería 2 a la 4, lo cual sería 16. Pero podemos notar que tenemos 2 arreglos más, 2 triángulos más, ¿no?, el de color morado y el de color rojo. Por lo tanto, tendríamos en total 3, ¿cierto? 3 veces 16, es decir, el número de formas de leer hábil, ¿no?, la palabra hábil es 3 por 16, 3 veces 16, lo cual sería 48. Por lo tanto, la alternativa a marcar pues sería 48, ¿no? El número de maneras diferentes de leer la palabra hábil en este arreglo es 48. Pasemos pues al problema 3. Podemos notar que los ejercicios no están muy complicados, no observamos que estén difíciles, ¿no?, sencillos nada más. Pregunta: ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra hojas uniendo letras vecinas? Para este tipo de problemas, para hallar el número de formas de leer la palabra hojas, utilizamos el triángulo también de Pascal. Observa que es también una forma interesante de poder resolver este problema. Nota pues que utilizando el triángulo de Pascal tendríamos lo siguiente, ¿no? En la primera fila empezamos con 1, ya que para leer hojas, ¿no?, hojas, ¿no?, con H, empezamos con 1, una forma. Luego en el medio, en la parte inferior de cada 2 números vecinos o juntos, colocamos la suma, como lo hacemos en el triángulo de Pascal. Tendríamos pues 1 más 1, 2, y 1 más 1, 2. Luego 2 con 2 suma 4. Y ese 4 pues de manera simétrica se distribuye, ¿no? Y ahora hacemos lo propio con 4 sería en el medio 8, y 4 pues se distribuye de manera simétrica. Y bueno, esto ya lo habíamos visto en la primera parte de la teoría. Luego el número de maneras de leer la palabra hojas es la suma de todos los números donde está la letra S, aquí en la parte inferior. Es decir, sería 4 más 8 más 4, lo cual sería en este caso 16. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la A de amistad. Entonces notamos, chicos, que los ejercicios no están complicados, solamente es cuestión de tener en cuenta las observaciones que habíamos visto y en este caso el triángulo de Pascal. Problema 4. Pregunta: ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra internet uniendo letras vecinas? Bueno, en este arreglo, como puedes observar, que es un poco grande, no enorme, vemos que tiene la forma de un triángulo, ¿no?, pero no podemos aplicar la propiedad que habíamos visto anteriormente porque cada fila no presenta las mismas letras. Bueno, acá tienes T, acá tienes T, E y T, acá tienes T, E, N, E, T, entonces no se puede. Entonces quiero que observes lo que vamos a hacer. Para hallar el número de formas de leer la palabra internet, buscamos asociar dicha palabra a un arreglo triangular en el que podamos aplicar la fórmula, pero no de manera directa. Observa cómo lo vamos a realizar. Puedes notar en este caso que tenemos en este triángulo verde la palabra internet. Sí, se puede utilizar esta propiedad, pero observa que tendríamos las letras o las filas en este caso en este sentido: la I, N, T, E, R, N, E, T. O sea, es decir, está al revés el triángulo. Entonces, pero eso no quita que sí podemos aplicar la fórmula. Sí se puede, solamente que está al revés. Entonces, en este triángulo sí se puede, ¿no? Observamos que en cada fila sí se repite la misma letra.
Entonces, para este triángulo verde tendríamos pues 2 elevado a 8 menos 1. ¿Por qué 8? Porque la palabra internet presenta pues 8 letras. Sería pues en este caso 8 a la 7, que sería 128. Pero uno de ahí dice, pues no, profe, pero acá también tenemos otro triángulo y te estás olvidando pues de multiplicar esta parte. Claro. Y ahí unimos pues, ¿no? Este triángulo de color morado también presentaría 128 maneras, si te das cuenta, porque son iguales, simétricos. Por lo tanto, jóvenes, el número de formas de leer la palabra internet sería pues 2 veces 128, ¿no? Tenemos dos triángulos, 2 veces 128. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que restar, ¿qué cosa, profesor? Lo del medio. ¿Por qué vamos a restar una vez? Vamos a restarle 1. ¿Por qué? Porque en el medio observas pues que hemos leído 2 veces la palabra internet. O sea, lo leímos para el triángulo verde y lo leímos para el triángulo morado. Es decir, lo leímos 2 veces. Entonces tenemos que quitarle lo que hemos leído en exceso. Es decir, 2 por 128 sería 256, menos 1 nos daría en este caso 255. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la B de barco. Entonces, jóvenes, notamos pues de que este tipo de problemas no es complicado, solamente en algunos casos hay que tener pues un poquito de creatividad a la hora de aplicar algunas propiedades. Y ya para culminar vamos a resolver el problema número 5. ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra rapar uniendo letras vecinas? ¿No? A ver, vamos a ver. Bueno, en este arreglo la palabra rapar hay que encontrar la respuesta. Resolución. Nota algo muy importante con respecto a la palabra rapar. Es decir, podemos leerlo rapar en dos sentidos totalmente diferentes. Es decir, de izquierda a derecha se puede leer rapar, pero también de derecha a izquierda. Y también se puede leer en este sentido, llegas hasta el medio y vuelve, ¿no? Rapar. Y también en este otro sentido. Es decir, podemos observar pues que tenemos 4 formas o 4 maneras diferentes de leer la palabra rapar. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Es decir, chicos, este tipo de palabras se le llama palabra palíndromo, ¿no? Es una palabra palíndromo. Es semejante o es muy parecido al numeral capicúa, ¿no? Que también hemos visto y hemos estudiado. Es muy similar, ¿no? La palabra palíndromo, en este caso rapar, es aquella pues que se puede leer de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, ¿no? Se puede leer la misma palabra. Bueno, entonces tenemos 4 formas diferentes de leer la palabra rapar. Y ahora pues vamos a aplicar en este arreglo pues el triángulo de Pascal. Observa, tenemos 1, 1, 1. Luego en el medio ya te había mencionado que se coloca la suma. 1 con 1, 2, 1 más 1, 2. Y acá 2 más 2 sería 4. Ese 4 se reparte, ¿no? Se distribuye, por así decirlo. Y acá en el medio 4 con 4 sería pues en este caso 8. Y de manera similar 4C, de manera simétrica, se coloca igual. Aquí podemos notar que tenemos 16 maneras diferentes de poder leer la palabra rapar. Pero, como te había mencionado, como rapar es una palabra palíndromo y ya tiene pues 4 maneras diferentes o 4 formas de leer esta palabra de por sí sola, lo único que haríamos sería pues multiplicar dichos resultados. Es decir, el número de formas de leer la palabra rapar sería 4 por 16, lo cual sería igual a 64. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la C de caseta. Muy bien, muchachos, muchas gracias por su atención. Esperando que se haya atendido pues la clase. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, nos vemos.